Bueno, bienvenidos todos a una nueva entrevista de referentes del sector. Hoy contamos con César Hernández, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, que es director de análisis de mercado y de bases de datos inmobiliarios de ST Sociedad de Tasación, empresa referente en el mundo inmobiliario con toda la información que compartís, ¿no? Y que es muy útil para todos nosotros. Muchas gracias, César. A vosotros. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo habéis visto esta evolución del precio del mercado de vivienda de segunda mano en 2020? Bueno, todavía estamos haciendo el análisis de lo que presentaremos como informe en el mes de abril, porque el proceso, sobre todo en el caso de la vivienda usada, es lento y es largo de hacer. El de la vivienda nueva sí que ya lo tenemos hecho, ya hemos visto que la subida se ha producido, a pesar de que se hablaba mucho del hundimiento del mercado, desde nuestra perspectiva no se ha producido y todavía sigue subiendo ligeramente. La vivienda usada en este momento todavía no tenemos suficiente información como para decir si sube o baja. Tenemos la previsión, la idea de que posiblemente se mantenga en una situación de práctica estabilidad, lo que quiere decir que en algunos casos posiblemente llegue a bajar un poquito, desde luego, pero que no va a ser, pensamos, una forma generalizada que pase esto. Y en cuanto a la demanda de vivienda, ya sea vivienda nueva o vivienda usada o segunda mano, ¿estáis notando un cambio por parte del comprador que esté buscando vivienda más sostenible o más eficiente? Sí, bueno, ahora la palabra sostenibilidad se ha puesto muy de moda, porque en realidad la vivienda siempre ha sido sostenible. Históricamente, no sé, desde un iglú hasta las casas de Irán con las torres de aire o lo que sea de este tipo, siempre han sido sostenibles. Y de hecho el consumo energético que tenían era bastante escaso. Ahora, de pronto, durante el siglo XX, pues se produjo esta explosión de una energía relativamente barata y sobre todo muy abundante, y es lo que ha hecho que nos encontremos ahora en esta situación en la que hay que empezar a rebajar de alguna manera el consumo porque está afectando muy negativamente al medio ambiente. Y entonces, bueno, pues es eso, se ha vuelto, sí, una demanda bastante más importante a nivel de sostenibilidad, que de todos modos se nota principalmente cuando los bancos también se han metido en esta cuestión y han empezado a conceder hipotecas, sobre todo a los inmuebles, a las viviendas en este caso, más sostenibles, es decir, que menos consumo energético están produciendo, ¿no? Con lo cual, pues claro, a menor consumo energético y además menor cuota hipotecaria, pues si la gente empieza a pedirlo. Desde luego no es una cifra todavía desorbitada ni excesivamente abundante, pero cada vez se va viendo una tendencia a que va creciendo por ahí, sí. O sea que vamos por el buen camino, eso es una cosa muy positiva. Bueno, es que si no la perspectiva desde luego no es nada halagüeña, eso está claro. No cumpliríamos todos los objetivos y alcanzar esa lucha contra el cambio climático. Y César, última pregunta, ¿cómo veis la evolución que va a ser para 2021 el cambio, nuestro parque inmobiliario? Pues mira, nosotros en ST tenemos una plantilla enorme de arquitectos, tenemos bastantes ingenieros, tenemos economistas, tenemos abogados, pero no tenemos ni un solo futurólogo. Y entonces es difícil saber exactamente lo que vamos a hacer en ese sentido, lo que va a pasar. Más o menos aplicando la experiencia que tenemos, son ya pues casi 40 años analizando el mercado, podemos deducir cosas siempre que planteemos un escenario. Y lo nuestro son, digamos que previsiones, no sé si decir, ideas de lo que puede pasar, pero que desde luego no tenemos ninguna garantía de que se vayan a producir, ¿no? En todo caso, a partir de esa experiencia sí que podemos pensar que si las vacunas se producen como los ritmos de vacunación se producen del modo en que se están produciendo respecto a la influencia del virus este que nos lleva ya un año dando la tabarra, pues bueno, hay que plantearse que seguramente el mercado que ya estaba llegando al final de su ciclo de crecimiento, pues se va a estabilizar y se va a quedar ahí. De hecho, en el caso de no hemos hablado de evolución de precios, pero en el caso de la vivienda nueva, por ejemplo, estábamos hablando de que durante 2020 ha crecido un 0,9%, que es prácticamente nada. Podríamos decir perfectamente que es casi un redondeo de los números de cálculo, o poco más.
pero ya veníamos viendo esto desde el año 2018. En 2018 empezó a estabilizarse la curva de crecimiento y ahora lo que ha hecho ha sido convertirse en completamente plana. Esto que ha pasado en la vivienda nueva, en la usada, pues puede ser algo parecido, tal vez con alguna pequeña bajada, pero que no va a ser, en principio, yo creo que no va a ser generalizada, sino que nos vamos a orientar a determinados enclaves en los que ya los crecimientos que ha habido durante la fase creciente no han sido demasiado grandes y que ahora mismo, pues bueno, van a incidir tal vez en unas pequeñas bajadas porque el mercado se mueve relativamente poco, sobre todo en muchas de las provincias españolas. Las más grandes o las que más movimiento tienen, como Madrid, como Barcelona, como Sevilla, como Valencia o Málaga, por ejemplo, por poner algunos, no son los únicos, pero bueno, ejemplos más o menos significativos, pues seguramente experimentarán todavía muy ligeros crecimientos, pero todavía continuarán subiendo por lo menos durante algún tiempo, hasta que seguramente se estabilizarán. Vendrá la fase esa de, vamos a decir, decreciente o de cierta estabilización en el mercado antes de que venga el próximo ciclo de 7 años. Normalmente son 7 y 7 y 7 y 7 que se van repitiendo, pues en la próxima volverán a subir, seguramente de una forma más suave que la de ahora. Hay que pensar que en este último ciclo de crecimiento, por ejemplo, digamos desde el año 2000, final del 14, principio del 15, que es cuando empezó a notarse los incrementos de precios, la subida que se ha producido en total ha sido aproximadamente la mitad de la que se había producido en el ciclo anterior, cuando llegamos al estallido de la burbuja. Pues en este caso ha crecido la mitad y ya se ha estabilizado y ya va a empezar a bajar. Con lo cual, tampoco hay que plantearse que vaya a haber muchas bajadas ni que sean muy importantes estas. Bueno, iremos viéndolo un poco en función a la evolución de la situación económica, que viene también condicionada por la evolución del COVID, ¿no? Y que no nos sobrevenga nada, que nos vuelva a hacer otra nueva disrupción que ya bastante tenemos, ¿no? Pero Bueno, bueno, hoy hablaban de la cuarta ola que estaban claro, comentando por esta eso mañana, al ¿no? final, a ver si Ya, conseguimos que sea la última. ya no se sabe. Perfecto, César. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Esperamos con mucha inquietud y mucha curiosidad vuestro informe en base a qué está pasando o qué ha pasado en el 2020 con la vivienda de segunda mano, vivienda usada, porque sí es verdad que de cara a nuestros profesionales tiene mucho impacto, ¿no? Hay muchas obras que se hacen antes de incorporarse en esa nueva vivienda que se compra de segunda mano y nos afecta mucho al sector de la reforma. Muchísimas gracias, César. A vosotros.